Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 8, no, acaba de cambiar el reloj en este instante, son las 9 en punto de la mañana de este lunes 12 de febrero del año 2024. 9 en punto de la mañana Eastern Time, la hora del este. En este momento usted está escuchando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo, de Jesús Grajirena desde Caricuao. Dice: la próxima diáspora va a ser más grande que la primera, me incluyo. Dios. El amigo Grajirena está en Caricuao, Caracas. Carlos Cuevas está en Filadelfia. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Hugo Boscán en Játiva, Valencia, España. Saeda Bon en Orlando. María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee. Ali Hernández. Se me saltó Ali. Ali Hernández está en Montesilvano, Italia. Henry Moreno Hernández en Atlanta. Jocelyn Costa en Midland, Texas, con un poco de frío. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Dice doña María Alicia Cifontes en Caracas. Los que están en Caracas están disfrutando del carnaval, están descansando, o a lo mejor se fueron a la playa, ¿no? Guillermo Lozada está en Johns Creek, Georgia. Gray Hernández en Denver, Colorado. Rocío Cisneros en Canadá. Juan Acuña en Houston. Edgar Bravo en Madrid. Saluda Edgar a toda la juventud. Claro, hoy es el Día de la Juventud en Venezuela. Entonces, felicitaciones para todos nosotros. Y para ustedes también. Chere Ramos Graterol está en Caracas. Magali Hernández en Dublín. Eric Dilucio en Panamá, igual que Aura Castro de Amador. Tony Osvaldo Rojas está en Caracas. Lisbeth Flores dice que espera que hagamos alguna mención al caso de Rocío San Miguel, el secuestro. Sí, por supuesto que vamos a hablar de eso. Dice Lisbeth: yo estoy muy afectada. Nunca pensé que llegarían a meterse con una mujer tan importante y su hija. Sibel Ríos en Tennessee. ¿Qué pasó con su hija? Nadie dice nada. Su hija la soltaron el mismo viernes en la mañana. Pero Rocío no. Bien, gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión, perdón. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y a todo el equipo que nos acompaña, y a aquellos caraqueños que están en pleno carnaval, pero conectados con las noticias. Gracias por estar allí. Caraqueños, maracayeros, venezolanos en cualquier parte que se encuentren. Sí, exacto. Por favor. Por favor. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz lunes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz lunes para todos. Y ante el micrófono,
Quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 12 de febrero, es el día de Santa Eulalia, la patrona de la ciudad de Barcelona. Fue una mártir cristiana. Es considerada santa, tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa. Es el día de San Melesio de Antioquía, San Saturnino y compañeros mártires de Abitinia, San Antonio Cauleas, San Benito de Aniano, San Ludano Peregrino. En el calendario astrológico, Enrico Mariani nos dice que hoy tenemos a la luna creciente en Aries. La luna de Aries la hemos definido como la luna de Eudomar Santos. ¿Recuerdan aquel personaje que decía, como vaya viniendo, vamos viendo? Pues bien, es la luna de Eudomar Santos porque es la luna para tomar decisiones sobre la marcha, para resolver sobre la marcha. Es la luna de la rapidez, es la luna de la energía, es la luna para plantearse retos. Siendo la luna de la rapidez, dice aquí, no es recomendable tomar decisiones cuyos resultados sean a largo plazo, porque los hechos ocurren rápidamente, pero también culminan muy, muy rápido. Es una buena luna para iniciar una dieta para adelgazar. Así que si se excedió en el fin de semana, puede empezar a adelgazar en el día de hoy. Luna creciente en Aries, Sol en Acuario, este lunes 12 de febrero del año 2024. Hoy es el Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al terrorismo. Es el Día Mundial contra el uso de niños soldados. El objetivo es recordar a todos los niños que han sido usados por grupos armados en distintos países para formar parte de conflictos brutales. Es el Día de Darwin. Celebrar un año más del nacimiento de Charles Darwin en el año 1809, además de reivindicar la vida y obra de uno de los científicos más importantes del siglo XIX y de dar a conocer su gran aporte en el campo de la biología y la ciencia en general. Es el Día Internacional de la Epilepsia. Esta es una patología neuronal que sufren aproximadamente 65 millones de personas en todo el planeta. En México se celebra hoy el Día Nacional del Nadador. En Estados Unidos hoy se celebra el cumpleaños de Abraham Lincoln. Nació tal día como hoy y es el Día de Georgia. Y en Venezuela, como habíamos comentado, es el Día de la Juventud, recordando la batalla de la Victoria en el estado Aragua, cuando José Félix Rivas, pues, al mando de unos cuantos seminaristas y estudiantes, se enfrentaron a las tropas de Boves. Eso fue el 12 de febrero del año 1814. Así que es el Día de la Juventud. Felicitaciones a todos los jóvenes venezolanos. Hay abundante literatura hoy. Walter Molina Galdi, el joven politólogo, publica en La Gran Aldea en esta mañana un artículo muy interesante donde recuerda qué fue lo que pasó, lo que ocurrió aquel aciago 2014. En el año 2014, Así cuando es. comenzó la represión terrible. Titulado Ese 12 de febrero que no se puede olvidar. Sí. Ya dice, ya son 10 años de ese 12 de febrero, que fue un antes y un después para todos los que llegamos a la fiscalía. Tenía 21 años, había marchado mucho, pero no había corrido por mi vida como ese día. Nunca digan que no hemos luchado. No podemos olvidar a Basilda Costa, Robert Redman y cada víctima. No podemos olvidar porque quienes han cometido todos esos crímenes siguen en el poder por la fuerza. No importa la propaganda, no importa, porque todavía no somos libres ni hemos logrado justicia y reparación. Les recomiendo pues el artículo de Walter Molina Galdi en La Gran Aldea,
a propósito de este 12 de febrero. Nuestro programa en el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Laura Diep. Laura es la directora del programa para Venezuela de WOLA. WOLA es Washington Office Latin America, la oficina de Washington para los asuntos latinoamericanos. Y con ella vamos a hablar desde la perspectiva exterior, el secuestro, la aprehensión, la detención de Rocío San Miguel. En Miami vamos a conversar con el profesor de FIU, Eduardo Gamarra, a propósito de la situación política acá en los Estados Unidos, sobre todo lo que está ocurriendo en la campaña republicana. El expresidente Trump agredió fuerte a Nikki Haley, diciéndole que el marido la había abandonado, el marido se había ido. Y resulta que es que el marido es militar. Y Nikki Haley le dijo: estoy orgullosa del servicio de Michael. Todo cónyuge de militar sabe que es un sacrificio familiar. Si te burlas del servicio de un veterano de combate, no mereces ni una licencia de conducir y mucho menos ser presidente de los Estados Unidos. Michael está desplegado sirviendo a nuestro país, algo de lo que tú no sabes nada. Refiriéndose a Donald Trump. Alguien que continuamente falta el respeto a los sacrificios de las familias militares no tiene por qué ser comandante en jefe. Dios. En Caracas vamos a conversar con la economista Tamara Herrera. Procter & Gamble cierra su última línea de producción en Venezuela. ¿Qué representa la salida de empresas internacionales como por ejemplo Procter & Gamble, que llegó a tener su principal hub de funcionamiento para Sudamérica en Caracas? En Moscú vamos a conversar con la historiadora Elena Bogush a propósito de la polémica entrevista que le hizo Tucker Carlson a Vladimir Putin. Para muchos fue un acto de propaganda que le dio Carlson a Putin. En el New Yorker lo definieron así: esta fue una conversación entre un hombre mayor, él mismo, un experto, que ha leído un libro de historia y tiene fantasías, y su entusiasta sobrino que intenta fingir conocimientos en una materia que reprobó en la universidad. Excepto que uno de estos tipos llega a millones de espectadores y el otro tiene armas nucleares. En Roma vamos a conversar con el periodista Sergio Mora a propósito del encuentro del Papa Francisco con Javier Milei. Milei, recuerden que era muy anti Francisco, les llamó imbécil, vinculado al diablo, XX. Bueno, ahí se abrazaron los dos argentinos. En Valencia, España, vamos a conversar con Claudia Pinto Emperador, la directora de cine, quien se alzó con el Goya en categoría documental por su película Mientras seas tú, que se llevó el premio Goya. Y aquí en Miami vamos a conversar con Pablo García Escorihuela, de CNN, Deporte CNN en español, a propósito del juegazo que se mandaron ayer los 49ers de San Francisco y los campeones Kansas City Chiefs. Qué gran juego en el Super Bowl. Nuestro foro de hoy: en la sociedad actual, ¿qué se considera una infidelidad? ¿Qué se considera exactamente infidelidad emocional y qué efecto puede tener en una pareja? Por ejemplo, para el psiquiatra sexólogo Rómulo Aponte, la infidelidad solo es cuando ha habido acto sexual. Pero no, por lo visto hay otros tipos de infidelidades y eso es de lo que vamos a hablar hoy, con la psicóloga Marvi Mesa de Martínez en Santiago de Chile y la también psicóloga Rosalín Herrera Martínez en Bogotá. Ese será nuestro programa del día de hoy. Reparamos en las efemérides. En el 12 de febrero de 1541, el conquistador Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago de Chile
con el nombre de Santiago del Nuevo Extremo. Felicitaciones pues a todos los santiagueños por el aniversario de su ciudad. Y en 1542 el conquistador Francisco de Orellana descubre el río Amazonas. En 1638 se funda la ciudad de Barcelona en Venezuela. En 1809 nace Abraham Lincoln, fundamental en la historia de este país. En realidad, para muchos, el más importante de los presidentes en el siglo XIX, el que consolidó definitivamente la Unión. Y el mismo año nació Charles Darwin, el autor de El origen de las especies. Se dio en 1814 la Batalla de la Victoria, ya lo habíamos comentado. En 1975 se creó la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, con el maestro Abreu, José Antonio Abreu, al frente. El 12 de febrero de 1984 falleció en París a los 69 años el gran Julio Cortázar. Cortázar fue un escritor argentino fundamental en el boom, todo esto. Pero él nació en Bélgica y murió en París. Y el 12 de febrero del año 2016, el Papa Francisco se reunió en La Habana con el patriarca Kirill. Fue el primer encuentro entre los jefes de las iglesias católica y ortodoxa rusa en casi 1000 años. El 12 de febrero de 1924 se estrenó en Nueva York la Rapsodia en azul, Rhapsody in Blue. El 12 de febrero de 1926 nació el que, para mí, fue el gran compositor de la salsa, Catalino Curet Alonso, el Tite Curet. El 12 de febrero de 1949, es decir, está cumpliendo 75 años, nació Joaquín Sabina. Bien, a las 9:18 de la mañana hacemos entonces contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Y sabías que después de diciembre, febrero es el más congestionado en todos los Estados Unidos cuando viene al respecto de accidentes? ¿Y eso por qué? No, la verdad que no sé, porque diciembre todo el mundo sabe por qué, mucho tráfico, Navidad, turistas, pero en febrero no sé por qué es el segundo mes del año donde ocurren más accidentes. Yo creo es que a causa de Valentine's todo el mundo sale a comer, a cenar, se ponen románticos, se toman un vino, 2, 3 copas, y me imagino que eso causa que muchas personas tengan accidentes por estar tomando y bebiendo. Me imagino que esa sea la razón, pero esa es la de estadística, el segundo mes donde más accidentes hay en todos los Estados Unidos, y por eso que queremos recordarle que estamos aquí desde la escena del accidente. Si usted se enfrenta a un accidente y es la víctima, a la hora que sea, usted marca el 855-DOLOR55 y nosotros lo podemos atender. Tengo aquí el testimonio de la señora Muriel Costner. Vamos a escucharlo, Hani. Mi nombre es Muriel Costner, mi nacionalidad es nicaragüense. Yo venía aquí a Miami solo a un chequeo médico. Dije, me voy a ir en este busito, que es un busito de Hallander del gobierno. Cuando el busito pasó en la parte de atrás de la librería de Hallander, impactó, pero fue un impacto que yo no me acuerdo ni cómo me llamaba. Yo tengo un par de amigos que me remontaron de Hani Martínez y Glory Ward. Yo le recomiendo a las personas que llamen a esta oficina cuando tengan un accidente, que le van a atender al 100. ¿Recuerdas el caso de Muriel Costner, Hani? Así es, bueno, Muriel, ella ni siquiera quería lidiar con abogados, decía, no, yo no quiero estar en problemas legales, no quiero lidiar con abogados,
y tenía temor realmente, quería resolverlo directamente contra la compañía de seguro, pero su amiga insistió, llama a Hani Martínez porque te va a resolver. Y bueno, hizo su tratamiento, hizo sus terapias, además de arreglarle el carro, se sintió mejor de salud y pudo obtener $42,000 por su reclamo. Mira tú, y no quería llamarte a ti a tu oficina. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Este teléfono tienes que tenerlo siempre en la memoria de tu celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Así que no quería buscar al abogado, pero tú lograste que se llevase más de $40,000, Hani. Exacto, porque muchas personas no confían o piensan que no va a suceder o piensan que el abogado se va a aprovechar, pero la compañía de seguros, les prometo que son los que se aprovechan de las víctimas de accidentes al no saber sus derechos. Y por eso en nuestras oficinas le ofrecemos claridad en español y que usted no tenga que pagar absolutamente nada por el costo de abogado. Así que llame a Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. Son las 9:22. El editorial con César Miguel Rondón. Este tweet fue publicado por Tarek William Saab ayer domingo a las 4:18 de la tarde y dice: el Ministerio Público informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal, Táchira y otras entidades del país. Dichas investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país. Como siempre, apegados a lo establecido en nuestra Constitución, las leyes de la República y las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos. Punto. Esto es falso. No se ha respetado la Constitución. Todo lo contrario, se han violado los derechos humanos. La señora Rocío San Miguel, abogada, defensora de derechos humanos, directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela, a las 5 de la mañana del día viernes. Y solo fue 59 horas después, el domingo a las 4:18 de la tarde, que el señor Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó de su detención, mas no dice dónde está detenida. Esa operación Brazalete Blanco, cuando la informó al público, mencionó los casos de Sebastián Barraez y la abogada defensora de derechos humanos Tamara Sujú. No mencionó para nada a Rocío San Miguel. Y ahora Rocío San Miguel aparece detenida, mas no se nos informa dónde. Y esa operación Brazalete Blanco no han demostrado hasta la fecha ninguna prueba, nada que nos dé evidencia de que hay una trama donde, entre otras, estas tres señoras, ¿verdad?, intentarían asesinar a Nicolás Maduro, que, recordemos, tiene estos conatos de asesinato en una cantidad considerable. Desde que está en la presidencia está hablando de que lo quieren matar.
Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La libertad personal es inviolable. En consecuencia, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en este caso. No hay ninguna orden judicial en contra de la señora San Miguel. Usted, señor fiscal Tarek William Saab, viola la Constitución. Exigimos todos los venezolanos la libertad inmediata de Rocío San Miguel y con ella, por supuesto, la de todos los presos políticos en Venezuela. 9:27. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:29, Capicúa, vamos con las noticias más importantes de este lunes 12 de febrero. Israel rescató esta madrugada a 2 rehenes israelíes en Rafah, extremo meridional de la Franja de Gaza, en un operativo en el que murieron unos 50 gazatíes en pleno debate sobre la expansión de la ofensiva militar israelí a esa ciudad, donde viven más de 1 millón de desplazados. Benjamín Netanyahu defendió su estrategia de mantener la presión militar sobre Gaza como vía para la liberación de los rehenes. Saludo a nuestros valientes guerreros por la audaz acción que condujo a la liberación de 2 rehenes, dijo el primer ministro. Mientras, en Bruselas, el jefe de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, se reúne hoy con los ministros de Exteriores y Cooperación de la Unión Europea para hablar sobre la financiación a la organización después de que 9 países comunitarios, entre ellos Alemania y Francia, suspendieron sus fondos. En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco y el presidente argentino Javier Milei se reunieron durante 1 hora, reunión que fue precedida por la entrega de regalos y durante la cual es posible que se haya abordado un futuro viaje del Papa a su país de origen. Milei asistió a la misa de canonización de María José de Paz y Figueroa, más conocida como Mama Antula. Ucrania alerta que la demora de la ayuda occidental, en particular la estadounidense, pone en riesgo su independencia en medio del creciente déficit de misiles antiaéreos y proyectiles de artillería que aprovechan las fuerzas rusas para avanzar en varios sectores del frente. El canciller alemán Olaf Scholz recibió al primer ministro polaco Donald Tusk en su visita de investidura a Berlín, que girará en torno a la situación en Ucrania y el apoyo financiero a Kiev. Mientras, en Saint-Cloud, Francia, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia presentan una iniciativa para combatir las injerencias rusas en sus territorios y discuten cómo concretar el apoyo militar a Ucrania. El expresidente Donald Trump tiene plazo hasta hoy para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia el polémico fallo que rechaza su inmunidad en el caso sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021 y que podría obstaculizar sus aspiraciones a la reelección. Bruselas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo hoy que la OTAN no puede ser una organización militar a la carta. Esto ante las declaraciones de Donald Trump, cuando dijo que apoyaría un ataque ruso contra los aliados que no gastan suficientemente en defensa. La OTAN existe o no existe, dijo Borrell, quien tildó de absurdas las declaraciones de Trump. El sábado, en un mitin de campaña en Conway, Carolina del Sur, Trump dijo que alentaría a Rusia a atacar a cualquiera de los aliados de Estados Unidos en la alianza militar, la OTAN, con deudas pendientes que no gasten el 2% de su PIB en defensa al que se han comprometido. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, fue llevado al hospital ayer por la tarde por un problema de vejiga
informó el Departamento de Defensa. Transfirió sus funciones a la vicesecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, alrededor de las 4:55 de la tarde. Austin está en la unidad de cuidados intensivos. En Colombia, el asesinato de un policía de tránsito, la quema de al menos 4 vehículos y disturbios en algunos sectores se registraron el sábado en Tuluá, lo que llevó a que se ordenara la militarización de esa ciudad del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia. La medida fue anunciada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien dijo en su cuenta X que para garantizar el orden público en Tuluá vamos a militarizar la ciudad para acompañar a la policía en sus funciones de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los tulueños. Y los Chiefs de Kansas City derrotaron a los 49ers de San Francisco en un raro final de la Super Bowl, rematando un thriller en Las Vegas que vio varios cambios de liderazgo en la segunda mitad. Los Chiefs traerán a casa el trofeo Lombardi por segundo año consecutivo y por tercera vez en 5 años, ya que Patrick Mahomes llevó a su equipo a una victoria de regreso después de que los 49ers dominaron la primera mitad. Yo no diría que fue un raro final, yo diría que fue un final apasionante, muy, muy emocionante. A las 9:34 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Washington, donde está Laura Deep. Laura es la directora del programa para Venezuela de WOLA. WOLA es Washington Office Latin America, for Latin America, la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos. Laura, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación al programa. Laura, ¿cómo han visto ustedes desde esta oficina en Washington la detención o secuestro, como algunos lo han observado, de la doctora Rocío San Miguel el día viernes a las 5 de la mañana en el aeropuerto de Caracas? Esa es una situación que tiene a todo el movimiento de derechos humanos, a las organizaciones internacionales y creo que a la comunidad internacional en general muy preocupados. Rocío San Miguel es una defensora de derechos humanos, es una persona cuya organización que ella preside, Control Ciudadano, fue fundada en el 2005. Es una persona que además tiene un fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por un despido injustificado producto de la lista Tascón en el año 2004. Y además es beneficiaria de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012, justamente para solicitar al Estado que se protegiera su integridad, su seguridad y su vida. Es una persona que ha sufrido hostigamientos y amenazas por el trabajo que hace como defensora de derechos humanos, y recordemos que esta detención se enmarca bajo lo que en el derecho internacional se reconoce como una desaparición forzada. Es decir, el hecho de que quien está a la cabeza del Ministerio Público, Tarek William Saab, haya emitido un tuit ayer diciendo a las 5 de la tarde que efectivamente fue detenida, no significa que se conozca cuál es el paradero de Rocío San Miguel. No significa que se conozca en este momento cuál es su condición de salud, y de la información que se tiene hasta el momento no hay contacto entre ella y sus familiares ni entre ella y sus abogados. De manera que en este momento todavía el caso se enmarca bajo una desaparición forzada. Hoy es 12 de febrero del año 2024. Hoy se cumplen 10 años desde el inicio de esta práctica por parte del Estado venezolano de detener y desaparecer forzosamente a las personas por un tiempo que además en años anteriores eran periodos de tiempo más cortos. En este momento ya vamos para 3 días sin tener conocimiento de en dónde se encuentra Rocío San Miguel. En todo caso, Laura, el fiscal Saab dice que está detenida en el tuit. No es una manera oficial de informar, pero además lo hace casi 60 horas después de la detención. Es decir, 60 horas en las que Rocío San Miguel estaba prácticamente secuestrada. Has mencionado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de San Miguel y de otros tantos venezolanos.
De hecho, la última vez que entrevistamos a Rocío fue el pasado miércoles 7, a propósito de esa situación. ¿Qué significa para ustedes en WOLA que no solo el gobierno venezolano no acata la sentencia de la Corte Interamericana, sino que además procede secuestrando en esto que, como bien has definido, es una desaparición forzada de la señora San Miguel? ¿Qué significa esto para WOLA? ¿En qué estado de indefensión están entonces los venezolanos? Nosotros, como vemos esto, César Miguel, es que hay, y era una cosa además de esperarse en un año electoral, digamos, de esperarse en este contexto represivo, vemos que hay un incremento desmedido de la represión. A pesar de que hubo un avance con los acuerdos de Barbados y que hubo una liberación de algunos presos políticos en diciembre, inmediatamente vimos nuevas detenciones de otras personas, de un sindicalista en el estado de Barinas. Vimos cómo se avanzó con las consultas públicas para aprobar la ley de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales. Vimos el discurso de Nicolás Maduro en torno a la furia bolivariana y una serie de conspiraciones, de manera que lo que estamos viendo es que en un contexto electoral en el que hay pues claramente un apoyo para una persona que ganó unas elecciones primarias que ha sido inhabilitada, lo que vemos es un incremento de la represión que nos parece profundamente preocupante, porque desde WOLA siempre hemos abogado a favor del diálogo, creemos en la importancia del Acuerdo de Barbados, en el reconocimiento entre venezolanos y en la reconciliación. Y precisamente, además, aprovecho para decir que mi última conversación con Rocío San Miguel fue justamente sobre cómo encontrar espacios para la reconciliación, de manera que esto es un llamado de atención para el gobierno en Venezuela, para la comunidad internacional, porque verdaderamente lo que vemos es que quienes ejercen este trabajo de defensa de derechos humanos son percibidos como enemigos internos, son percibidos como personas de oposición, a pesar de que no necesariamente la defensa de derechos humanos tenga ningún tilde político. Y como bien lo ha dicho, la misión de determinación de hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Venezuela hay una política para silenciar y perseguir a quienes son de oposición o quienes son percibidos como oposición, y dentro de ellos se enmarcan los periodistas, se enmarcan también los defensores de derechos humanos y realmente en este momento cualquier otra persona. Claro. Laura, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Laura Diep es la directora del programa para Venezuela de WOLA. WOLA es Washington Office for Latin America, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Obviamente nos habló desde Washington. 9:41 de la mañana. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El señor Donald Trump, en su campaña electoral en Carolina del Sur, comentó que cuando él fue presidente se le acercó uno de los aliados de uno de los países grandes, aliados en la OTAN, y preguntó si alguien que no estuviese al día en sus gastos militares y era invadido por Rusia lo defendería. Y Trump confesó que no, más bien alentaría a Rusia que lo hiciera con los países delincuentes que no pagan, que paguen primero. Esto evidentemente ha traído unas reacciones terribles. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo: fomentar la invasión de nuestros aliados más cercanos por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad global y nuestra economía interna. Y ya leíamos las declaraciones del señor Josep Borrell, el responsable de los asuntos exteriores de la Unión Europea, quien dijo: la OTAN existe o no existe. Punto. Y esa declaración de Trump es inadmisible. ¿Qué consecuencias puede tener esto?
porque ya lo que se ha planteado en Europa es que quizás tengan que funcionar en una OTAN sin Estados Unidos. Abordemos el tema con el profesor Eduardo Gamarra, profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Eduardo, ¿qué impresión te merecen estas declaraciones del señor Donald Trump en un acto de campaña? Bueno, pues es algo que es muy emblemático del expresidente. Él da declaraciones precisamente para ver qué impacto tienen. Y quizás con eso estoy diciendo que lo está haciendo adrede, que no es simplemente una declaración extemporánea. Es decir, yo creo que esto es como él piensa. Lo dijo inclusive ya siendo presidente. Sí, parte de su estrategia fue lograr que los países de la OTAN asumieran más de los costos por mantener a la OTAN. Y creo que en ese momento hasta hubo un compromiso por parte de los países de la OTAN para aumentar sus gastos en defensa, porque si bien yo diría, criticable la posición del presidente, a la vez es también cierto que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha financiado a la OTAN y ha asumido todos los gastos para proteger a esos países. Y como terminó la Guerra Fría, uno asumía pues entonces que la OTAN ya no era tan clave para prevenir el avance de la Unión Soviética y que más bien pues estábamos entrando a una era de paz. Pero como muchos han alertado, hoy vivimos en una era quizás mucho más peligrosa que la post-Segunda Guerra, durante la Guerra Fría, y que ahora tenemos una situación pues que es extraordinariamente peligrosa, por lo que declaraciones como las de Donald Trump pues son incendiarias, ¿no? Ahora, tiene altas posibilidades de regresar a la Casa Blanca. Y si eso ocurre, ¿qué pasa, por ejemplo, en el contexto que tenemos con la guerra en Ucrania? Bueno, ya estamos viendo algunos indicios de eso, ¿no? En particular el hecho de que el Partido Republicano, o mejor dicho, el Partido MAGA, ¿no? Ya tiene boicoteada cualquier incremento de financiamiento a Ucrania. La entrevista de Tucker Carlson con Putin esta pasada semana también nos da algunos indicios de lo que sería una política exterior de Donald Trump. Y eso, por supuesto, que tiene muy preocupados a los europeos. En particular, creo que tiene muy preocupada, pues obviamente, a Ucrania, pero si bien, por ejemplo, países como Alemania han estado dispuestos a asumir mayores gastos en la OTAN, también saben perfectamente bien que si se logra lo que está proponiendo Putin, que parece ser la posición republicana, es decir, simplemente negociar un tratado donde se entrega lo que ya ha invadido Rusia a Rusia y que Rusia de alguna manera se compromete a no avanzar, eso de alguna manera crearía un statu quo muy peligroso, particularmente con una OTAN desfinanciada totalmente, ¿no? De manera que yo creo que hay un momento muy peligroso y quiero simplemente decirte lo siguiente. Hay esta idea en el Partido Republicano que cuando el presidente Trump era presidente, Estados Unidos tenía una extraordinaria reputación a nivel internacional. Más bien, lo que sabemos por las encuestas a nivel mundial es que el presidente Trump fue el presidente más impopular fuera de los Estados Unidos. Sí. Y que más bien hay un sentimiento muy favorable hacia Joe Biden. De manera que si uno diría, bueno, ¿a quién prefieren los europeos que gane la elección en Estados Unidos? Ellos están, pues, obviamente ansiosos, pero creo que prefieren que gane Joe Biden. En el contexto doméstico,
se metió con la señora Haley y dio a entender que su esposo la había abandonado, se había ido de casa. La señora Haley reaccionó muy, muy molesta, digamos herida en su honor, porque dijo: estoy orgullosa del servicio de Michael. Todo cónyuge de militar sabe que es un sacrificio familiar. Si te burlas del servicio de un veterano de combate, no mereces ni una licencia de conducir, y mucho menos ser presidente de los Estados Unidos. Michael está desplegado sirviendo a nuestro país, algo de lo que tú no sabes nada. Esto en clara alusión a que Trump nunca prestó servicio militar, ni estuvo cerca de combate, ni nada parecido. Esto se está poniendo muy amargo. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, nuevamente, este es Donald Trump. Ya no es tan remota, por ejemplo, la lógica que hace unos años, durante la campaña del 2016, él atacó a un ícono de los veteranos en este país, que era John McCain, donde no solo fue derribado en su avión, sino fue preso durante 6 años, lo torturaron y todo lo demás, y Donald Trump dijo que a él no le gustaban a los que habían sido capturados, pero no le afectó en nada en esa campaña. Y creo que esta declaración también no va a afectar en nada, porque primero, Donald Trump es el virtual nominado a la candidatura. Tiene un apoyo extraordinario dentro del Partido Republicano, y la señora Haley no ganará ninguna primaria. Pero sí creo que nos dice nuevamente la calidad de individuo que es Donald Trump, ¿no? No solo que no fue al servicio militar, sino que también logró un certificado médico para no tener que cumplir con su servicio militar. Pero eso no afecta a un proceso electoral. Y vemos que hay momentos, ¿no? Como precisamente el senador Rubio decía ayer, ¿no? A él también lo atacó el presidente Trump, y sin embargo hoy él es el mejor amigo de Donald Trump. Entonces, esta es la política a la que nos hemos acostumbrado en los últimos ciclos, y en mi opinión es lamentable, porque ha bajado mucho no solo la calidad de la política, pero la calidad de los individuos que están en ella. Sí, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Para la nación y para el mundo. Exactamente, sí. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Al contrario, un placer, César Miguel. Hasta luego. Eduardo Gamarra es profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. Son las 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Sí, ¿me abres el micrófono? Sí, ok. Estoy leyendo en Swiss Info la información sobre los rehenes argentino-israelíes liberados en la madrugada del lunes. Dice: lágrimas, abrazos y pocas palabras. Los vimos, hubo muchas lágrimas, relató Idán Bejarano, yerno de uno de los 2 rehenes argentino-israelíes liberados la madrugada de hoy en una operación militar de las fuerzas israelíes en el sur de la Franja de Gaza. El ejército israelí, la agencia de seguridad Shin Bet y la policía liberaron en un asalto durante la madrugada en la localidad palestina de Rafah a Fernando Marmán, de 60 años, y Luis Har, de 70. Ambos son argentino-israelíes. Bien, pero no hay información sobre, creo que el saldo fue 60 gazatíes muertos, ¿no? Sí, ese es el saldo del que se menciona en las agencias. Sí. Gracias, Flor Alicia. La muy poderosa Procter & Gamble tuvo en una época en la ciudad de Caracas su centro fundamental, su oficina central para Sudamérica. Pues con el paso de los años, esto pasó a Bogotá, luego a México, y la Procter & Gamble, la poderosa Procter & Gamble, se fue reduciendo poco a poco, hasta que han llegado a cerrar la última planta que tenían en funcionamiento en Venezuela, en Barquisimeto, la planta que producía
el desodorante Moon y los detergentes Ariel, y hace además del suavizante Downy. Se fue Procter & Gamble de Venezuela. ¿Qué significa esto? ¿Qué señal se le da al mundo? Vamos a Caracas. Allí está la economista directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Tamara, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un gusto siempre estar con ustedes. A ver, ¿qué significa que Procter & Gamble haya cerrado la puerta y tirado la llave y me voy y no vuelvo más? Bueno, estoy tratando de buscar una imagen más benévola, pero en realidad es el último clavo de una urna de algo que se decidió hacer morir hace mucho tiempo. Entonces, esto es simplemente el cierre formal, final de un episodio. Esa planta no estaba produciendo absolutamente nada, tenía unos pocos empleados y creo que la venta, más bien es la venta de la planta es la que catalizó la noticia y la preocupación de los trabajadores. La realidad es que Procter estaba ya en Venezuela vendiendo a través de un tercero, un distribuidor, y eran productos importados. Lo que es relevante aquí es que esta es la cosecha final, el cierre de todo un proceso muy largo, primero de políticas cerradas hacia la industria venezolana. Tengan en cuenta que es tan simbólico no solo por el nombre de Procter, sino lo que era para Procter Venezuela. Sí. Un excelente mercado. Construyeron un edificio arquitectónico de una hermosura difícilmente comparable. Eso llegó hasta... era en realidad lo que se llama el headquarter, o sea, la central para América Latina de Procter & Gamble. Y eso hace muchos años decidieron entonces salir. ¿Por qué? Porque pasaron por dificultades de toda índole, como toda la industria, no solo Procter, solo que ella acumuló sus lecciones y tomó una decisión al punto de dejar incluso la construcción. Después de haber construido esa maravilla arquitectónica, tuvo que abandonar. Y las políticas que llevaron eso siempre fueron controles de precios excesivos que afectaron a toda la industria, control de cambio que afectó a toda la industria, problemas de invasiones que afectó a la industria, exoneraciones fortísimas a las importaciones que también afectó a la industria. O sea, toda una cantidad de cosas cuando se tenía, y todavía hay mucho resabio de eso, mucho resto de esa noción de que las empresas son las fuertes, son las que generan plusvalía y por lo tanto esa plusvalía hay que eliminarla. Bueno, efectivamente lo lograron. Una vez que tú acabas con la posibilidad de rentabilizar, estás apagando toda la posibilidad de sostener una empresa en el largo plazo y con ella el empleo. Piensa que ahorita son 60 empleados. Procter tenía entre empleados directos e indirectos 9,000 personas. Dios. Entonces, cuando tú extiendes esto a otros ejemplos de otras plantas en otros sectores, todo esto es consumo masivo. Entonces te das cuenta de que el tejido industrial venezolano ha sido muy debilitado y ese es el tejido que emplea al país. No tiene hoy, la industria trabaja aún ahora, después de algunas correcciones lentas y muy tardías y todavía insuficientes, trabaja a la mitad de la capacidad. Entonces, ¿cómo haces tú? Es como que tú tengas que mantener un edificio de 20 pisos y tu trabajo y tu ocupación ocupa 2 pisos, el 10%. Ese otro 90% genera costos. Los costos restan competitividad. La presión tributaria está mal orientada, tiene siempre un tono muy persecutorio. Hay elementos éticos muy preocupantes en la fiscalización, porque la fiscalización debe ocurrir, pero por supuesto que huelgan las anécdotas de transacciones de toda índole. Entonces, mientras en Venezuela no se llegue a una transformación más profunda de lo ético y lo práctico y el respeto por la infraestructura industrial, por quienes invierten, no digo los individuos, el hecho mismo de la inversión tiene que ser atraído y respetado. Y eso tiene que ser un esfuerzo mucho más
evidente, demostrable y consistente como para borrar, como para producir amnesia de los errores del pasado, como, ¿sabes? Amenazas de expropiación, Sí, invasiones, retóricas amenazantes, cosas que no hacen otra cosa que detener las inversiones y hacer caminar las cosas con un exceso de prudencia y, por supuesto, afecta el crecimiento económico y Venezuela está como está en una condición de crecimiento en el mejor de los casos, cuando las cosas van bien, entonces puede crecer 4. Si el petróleo va muy bien, entonces crece 7. Pero para un país que cambió de escala a una cosa tan pequeña, tan dramáticamente, en tan pocos años, lo que necesita es, o sea, aún así, con todo y 7 millones de personas fuera, Venezuela y su industria no tiene la capacidad de emplear, de dar trabajo formal a los pocos que están aquí. Eso te dice ya lo pequeño que está, mucho que hay que hacer. Sí. Tamara, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer. Gracias a ustedes. Tamara Herrera, economista, es la directora de Síntesis Financiera. Nos habló desde Caracas. Vamos entonces a una pequeña pausa y al regreso vamos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Por qué la gente es infiel? En la sociedad actual, ¿qué es lo que se considera una infidelidad? Eso al regreso, son las 10:02. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Leo este texto que me han pasado. La mayoría de las personas tienen ideas claras sobre lo que constituye engañar en una relación. Las parejas en una relación monogámica convencional generalmente piensan que cualquier contacto sexual con un tercero es una traición, mientras que muchas parejas con relaciones más abiertas a menudo tienen reglas claras sobre lo que cuenta y lo que no cuenta, como infidelidad física. Pero mientras que la infidelidad física puede ser fácil de definir, la infidelidad emocional puede ser un campo minado. Aunque la frase es muy conocida, las personas tienden a tener ideas diferentes de lo que significa ser infiel emocionalmente. ¿Es una copa con un colega que podría atraerte? ¿Qué tal intercambiar mensajes frecuentes con alguien que tu pareja percibe como una amenaza? ¿O qué hay de dejar comentarios levemente sugerentes en la publicación de redes sociales de un extraño? Es evidente que las redes sociales, internet y todo este otro universo en el que nos movemos complica la situación de la infidelidad. A ver, ¿qué es infidelidad hoy por hoy? En Santiago de Chile está la psicóloga clínica Marvi Mesa de Martínez. Marvi, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos desde tan lejos. Hola, César Miguel, un placer. Muchas gracias por la invitación. Y, un poco más cerca, en la ciudad de Bogotá, está la psicóloga y psicoterapeuta Rosalín Herrera Martínez. Rosalín, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo encantada por esa invitación, de verdad que sí. Muy buenos días a todos. Gracias. A ver, ¿qué es infidelidad emocional? Comienzo con Marvi. Bueno, la infidelidad emocional es un concepto más reciente porque digamos, antes se llamaba infidelidad solamente a las que hubiese una pareja extra fuera de la pareja formal y hubiese relaciones sexuales. Sin embargo, se ha visto que la infidelidad no es solamente eso, no es solamente llegar a la intimidad sexual, es tener intimidad emocional con otra persona que no está dentro de mi relación de pareja formal. Y claro, como las relaciones de pareja han ido cambiando, ya no son las relaciones de pareja que había hace 200 años atrás, donde eran parejas cerradas, que era esposo con esposa o novio con novia, sino que ahora también hay conceptos de relaciones de pareja abierta. Digamos que lo que hace que haya infidelidad como tal es la sensación de que hay un secreto.
de que lo que está ocurriendo con otra persona es secreto, no es algo que sabe mi pareja. Porque si tenemos una relación abierta, mi pareja sabe que va a haber una tercera persona, ya no es infidelidad. ¿Ok? Pero si hay una relación de secreto y hay una implicación emocional y un deseo por estar con otra persona, sin que mi pareja lo sepa, ahí ya se habla de infidelidad común. Rosalín, ¿cuál es para ti el concepto de infidelidad emocional? Rosalín Herrera. Bueno, fíjate, la infidelidad emocional, tenemos que partir de que hay la ruptura o la violación de un pacto, de un acuerdo. Por tanto, todo aquello que implique este secretismo, ocultamiento, pero además erotismo, ¿sí? Va a implicar que definitivamente yo estoy saliendo y quebrando un límite, estoy transgrediendo el límite del acuerdo que yo establecí con esa otra persona, mi pareja. Entonces, ¿qué va a definir que sea infidelidad emocional? Va a depender de cada persona en estos tiempos, digamos, digitales, donde hay mucha más posibilidad de estar dentro de casa y ni siquiera salir a un bar, estar en casa, chatear, dar likes, comentar fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a depender de cómo cada persona va a ir definiendo esto. Y son conversaciones que no se dan por lo general. Cuando mencionas erotismo, ¿estás aludiendo al contacto físico, al contacto sexual, o no necesariamente? No necesariamente, porque es un mundo mucho más amplio. Y recordemos que no podemos gobernar en el erotismo de los otros. Y eso es algo particularmente clave. Eso es algo muy individual. Por más que yo quiera tratar de controlar la contraseña de la otra pareja en su celular, yo no puedo controlar lo que fantasea, por ejemplo. No puedo controlar el deseo que tiene otra persona, por más que yo quiera preservar el vínculo. Hablaba Rosalín Herrera Martínez desde Bogotá. Le pregunto ahora a la psicóloga Marvi Mesa. Marvi, usaste un término, intimidad emocional. ¿Qué es intimidad emocional? La intimidad es todo vínculo, además, que se puede tener con alguien sin necesidad de tener vínculos físicos. O sea, es cuando yo comparto mis emociones con otra persona, eso es tener intimidad emocional y puede ser con mi pareja o no. Lo que pasa es que lo que hace, un poco volviendo al tema de la infidelidad, lo que hace que esta intimidad con otro sea infidelidad es que se supone que aun cuando las parejas sean abiertas, cuando hay una pareja, hay una especie de concepto donde yo soy exclusiva dentro de todo. Yo soy la pareja. Cuando estamos en esta pareja abierta, yo puedo tener relaciones con otra persona, pero mi pareja es esta persona X. Y si yo estoy intimando con otra, ya ahí es cuando ocurre lo de sentirse infiel, porque dejo de ser exclusiva. Como pareja, deja de haber exclusividad. Entonces, ahí es donde se siente que hay infidelidad con otro. Esa intimidad alude a qué? Porque, por ejemplo, puede haber intimidad con otra persona y es porque con esa otra persona se pueden descargar algún tipo de angustias, de conceptos que no los compartes con tu pareja. Esto vale intimidad hasta con una persona del mismo sexo, sin ser homosexual. ¿Eso también correspondería a infidelidad? Te pregunto, Marvi. Depende, como te decía, del secretismo que hay allí. Porque una cosa es que yo tenga una amiga o un amigo al que yo comparta esto y mi pareja sabe que este es mi amigo y yo comparto mis emociones con mi amigo. Esto ya no es infidelidad. Mi pareja sabe que esta persona existe y que es una persona importante para mí. Pero si yo no le digo a mi pareja que hay un X que existe, con quien yo comparto cómo me siento, mis miedos, mis tristezas, si mi pareja no sabe que esa persona existe, sí es infidelidad. También puede ser infidelidad de si mi pareja piensa que hay una persona que es como una amenaza, porque fue mi ex o qué sé yo, y yo hablo con esa persona, aun cuando no esté teniendo sexo con esa persona, pero tengo un contacto por detrás con esa persona, también eso es infidelidad.
Rosalín, mencionaste el hecho de que puede haber alguien encerrado en un cuarto y no tiene contacto con nadie físicamente, pero puede estar ocurriendo la infidelidad. ¿De qué manera este mundo del Internet, de las computadoras, los teléfonos inteligentes, ha afectado realmente la relación de pareja? Le pregunto a Rosalín Herrera. Fíjate, es que hay una cantidad enorme de alternativas disponibles desde aplicaciones, desde toda la variedad que tenemos en redes sociales. Hemos visto personas que crean cuentas falsas, por ejemplo, entonces eso sería lo equivalente a tener otro teléfono, ¿no? Y en función de esto, sea anónimo, sea con alguien conocido, sea porque es algo casual o no, pero ya sale un poco del ámbito de lo que es la relación y este acuerdo de pareja. Es decir, esta persona puede estar al lado de mi esposo y esta persona está metida en esas redes o en esas aplicaciones buscando algo. Porque del lado de la traición, esa es una cara de la moneda y la traición es dolorosa, no hay duda. Está el otro lado, que es el anhelo. Hay anhelo, hay pérdida, hay búsqueda de... Entonces, son como dos caras de la moneda. Aquí le escribe una oyente, Chere Ramos Graterol. Es relaciones con el pensamiento, así como existe la policía del pensamiento. El coqueteo sigue existiendo. Por ejemplo, ¿qué opinas, Marvi? Si el coqueteo sigue existiendo, es infidelidad, es lo que plantea. Hablando en estos casos donde todo es emocional, intelectual, donde no hay el contacto físico. Claro, a ver, las fantasías son libres. Como decía Rosalind, no podemos controlar el deseo de otro. Podemos tener fantasías con otras personas, pero yo creo que la intensidad de la emoción que se le pone a esa fantasía es lo que hace la diferencia. Yo puedo tener, digamos, fantasías con cualquier persona. Si eso no implica mi emoción, no pasa nada. Pero si yo estoy fantaseando con alguien al que tengo una emoción y amo o me interesa esa persona, allí sí podemos hablar de infidelidad. No es que es una policía, no es que hay que tener una policía del pensamiento, pero sí hay que ser un poco más sinceros con uno mismo y saber qué es lo que está pasando dentro de mí con mi relación. En el comienzo, en el texto que leía al principio, se hablaba de las nuevas relaciones de pareja, las parejas, y tú en algún momento también lo comentaste, Marvi. Ahora hay parejas un poco más abiertas. ¿Qué es una pareja abierta y qué es la infidelidad en una pareja abierta? Te pregunto primero a ti, Rosalín. En una pareja abierta, digamos, donde ya los términos de cómo van a ir manejando la relación son distintos a lo tradicional, muy probablemente ya hay un consenso de con quiénes vamos a estar, o sea, un poco como el conocimiento de, podemos salir con otras personas, pero cada pareja va a ir definiendo esos límites, ¿no? Definitivamente. La infidelidad vendría aquí a caso cuando no hay comunicación nuevamente, el engaño, el ocultamiento, no hay una comunicación de que estoy saliendo con X personas, Z personas, y definitivamente empiezan no, eso te lo imaginaste tú, no, eso te lo estás inventando. Es engaño, es ocultamiento, es desdibujar la realidad, ¿sí? Para que el otro pues realmente no descubra en qué ando. Distinto a, ya sabemos que vamos a salir con otras personas y son estas, y hasta aquí podemos llegar o no. Caray, antes era todo como más sencillo. Ahora todo está como más complicado, ¿no? Floralicia quiere hacer una pregunta. Sí, y es que yo como mujer, a mí, no sé si también tiene que ver con mi edad, para mí resulta más fuerte, más doloroso y más traición una infidelidad emocional que una infidelidad sexual. Porque la infidelidad emocional supone que hay algo que dejé de darte, que no, en donde no estamos comunicados, en donde no estamos teniendo esa intimidad que nos hace pareja. A mí me resulta sumamente grave eso,
más que esa persona haya tenido sexo con otra. Eso también cambia con la edad. Hay una percepción distinta de la infidelidad. ¿A quién le pregunta? A Marvi. Yo sí creo que cambia con la edad. A personas más jóvenes probablemente les resulte más grave un tipo de infidelidad u otra. Pero ciertamente la infidelidad emocional tiene muchas otras implicaciones y hace que cada uno se cuestione. Incluso hay como una especie de amenaza a la identidad personal y a lo que yo creo. O sea, se suponía que yo confiaba y creía en esto era mi vida, esta era mi relación, era lo que me identificaba como persona también, y ahora ya no está. O sea, definitivamente esto tiene muchas implicaciones en todo lo que tiene que ver en la confianza en el otro. Y yo sí creo que una vez que hay una infidelidad emocional, la relación cambia para siempre. Puede ser un momento en el que la relación definitivamente termina, o puede ser un momento en que la relación tiene que hacer un vuelco para revisar qué fue lo que pasó que hizo que perdiéramos este momento, este espacio de intimidad personal y dejó que entrara otra persona. Porque yo siempre, una de las cosas que digo es que cuando estamos así juntitos y aquí no entra nadie, aquí no hay manera de que entre otra persona, pero si nos separamos, y esa separación no necesariamente es física, sino es esta separación emocional, ahí entra todo el mundo y puede venir personas que por mi parte o por parte de mi pareja. Pero entonces esto nos permitiría reflexionar acerca de qué fue lo que pasó y ver si podemos continuar, y para eso necesitamos que la persona tenga un intento, la persona que fue infiel haga un intento de reparar y de reconocer el daño que ocasionó, y también muestre la intención firme de seguir eligiendo esta relación, y a partir de ahí podemos hacer algo diferente con la infidelidad. Bien, muy, muy interesante resultado esto de la infidelidad emocional. Muchísimas gracias a Marvi Mesa, quien nos habló desde Santiago de Chile, y a Rosalín Herrera, quien compartió con nosotros desde Bogotá. Rosalín, Marvi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias, chao. 10:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con, Elena Bogusch. Elena Bogusch. Vamos hasta Moscú para hablar de esa entrevista que le hizo Tucker Carlson a Vladimir Putin. ¿Fue o no fue un acto consciente de propaganda? 10:22, esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Carlson fue hasta Moscú y tuvo una entrevista con Vladimir Putin. Para muchos, la entrevista fue un acto de propaganda para Putin. Tucker Carlson en ningún momento fue el polémico periodista que hemos conocido. Para muchos demostró una ignorancia inmensa sobre temas rusos y se limitó a hacer exclamaciones, mientras que Putin manejó la entrevista a su antojo y habló a su antojo. The New Yorker describió la entrevista de esta manera. Fue una conversación entre un hombre mayor, él mismo, un experto, que ha leído un libro de historia y tiene fantasías, y su entusiasta sobrino, que intenta fingir conocimientos en una materia que reprobó en la universidad. Excepto que uno de estos tipos llega a millones de espectadores y el otro tiene armas nucleares. Putin comenzó la entrevista afirmando que el establecimiento del Estado ruso ocurrió en el año 862. Ese año Rurik, un príncipe escandinavo, fue invitado a gobernar la ciudad de Novgorod, la capital de los Rus, el pueblo que eventualmente se convertiría en los rusos de hoy. Putin contrapone lo que según él es una tradición ininterrumpida de un Estado ruso que se remonta al siglo IX con la invención moderna de Ucrania, un país que él sostiene fue creado en realidad en el siglo XX. Esto lo ha escrito la historiadora Elena Bogusch, discrepando
del criterio que expuso el ahora historiador Vladimir Putin. Vamos a Moscú para conversar directamente con la doctora Bogusch. Elena, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Qué impresión le mereció a usted esa entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin y las cosas que Putin dijo? Bueno, no sé qué decir. Era posible o llorar o reírse. Y como ya estamos acostumbrados a vivir en un ambiente tan deprimido, mucha gente prefirió reírse, porque enseguida aparecieron muchos memes en las redes sociales y la verdad que fue muy divertido, porque esta entrevista no estuvo destinada para los rusos. Para nosotros él no dijo nada nuevo. Todo este cuento que Ucrania es un país artificial, que somos un pueblo, etcétera. Bueno, él pocos días antes de la reunión del Consejo de Seguridad en febrero del año 22 expuso todo eso largamente, así que nada como una lección de historia, nada nuevo. Para los historiadores, la verdad que es terrible escuchar todo esto. Porque sí, bueno, nosotros lo hemos estudiado en la universidad en el primer año. Los tribus eslavos que eran muy diferentes, que vivían en los extensos territorios de la Ucrania actual y una parte de Rusia actual, etc. Pero el hijo de este famoso Rurik después empezó a gobernar en Kiev. Y nosotros, tanto en la época soviética como en la postsoviética, utilizábamos el término Rus de Kiev. Y Kiev era madre de las ciudades rusas. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista al revés, Ucrania puede decir que nosotros somos los primeros, somos la capital, y todo el territorio ruso es Ucrania. Y sí, allí también hay los historiadores que tienen este concepto de Rus ucraniana. A mí me parece que de todas maneras Putin, con todo respeto, este señor no es historiador, es jurista. Y tergiversar de una manera tan absurda la historia, bueno, para alguien que no conoce nada, ¿ya? Durante varios siglos, 2 o 3 siglos, la capital de Rus fue Kiev. Después, en el siglo XIII, empezó la invasión de los tártaros y mongolos. Destruyeron la ciudad Kiev, etcétera, etcétera. Y esto fue el periodo de fragmentación feudal en toda Europa y también en Rusia y en el territorio de Ucrania. Y no existía ni nación rusa ni nación ucraniana, existían diferentes tribus eslavos que poco a poco empezaron a formar una nación. Entonces, después, desde el siglo XII, XIII, Moscú empezó a surgir como la capital de Rusia y solamente en los siglos XV, XVI empezó la lucha de Moscú por unir las tierras rusas fragmentadas bajo su poder. Pero ¿eso qué tiene que ver con la historia actual? ¿Qué tiene que ver esto? Esta es mi duda. Esa es la pregunta clave. Porque pareciera que el señor Putin lo que quiere es justificar su invasión de Ucrania porque en definitiva él está rescatando territorio ruso. ¿Sería así, Elena? Mira, por supuesto que es esto, pero ayer o hoy yo vi también en la ex Twitter, en esta red ex, lo que escribió un expresidente de Mongolia. Él puso una mapa de donde todo el territorio ruso pertenece a Mongolia y dijo, menos mal que nosotros somos un país libre y pacífico, porque de una manera igual Mongolia actual puede pretender a tener todo el territorio de Rusia y Ucrania que una vez en el siglo XIII conquistó. Y cualquier país
empieza a hacer esto, nosotros vamos a tener una guerra de todos contra todos. Ya. Esto no puede ser una justificación. Además, las naciones ucraniana, rusa y bielorrusa empezaron a formarse como diferentes pueblos en los siglos XVII, XVIII, etcétera. Empezó a diferenciarse el idioma, entonces ahora, no sé, cualquier persona sabe que ucraniano es ucraniano y ruso es ruso. Son pueblos diferentes, muy parecidos, pero diferentes. Entonces, ¿qué pretexto puede existir? Profundizarse en la historia para decir, mira, alguna vez estas tierras eran nuestras, además no eran nuestros, no existía en esta época, en el siglo IX que está citando Putin, ni el pueblo ruso ni el pueblo ucraniano. Alguien le leía a propósito de esto que es casi como si los romanos, no los italianos, sino los romanos, decidieran que hasta el Reino Unido, la Gran Bretaña, les pertenece, porque alguna vez todo eso fue parte del Imperio Romano. Claro, mira, yo leí una opinión bastante interesante, un historiador que dijo, mira, esta entrevista fue destinada para los norteamericanos. ¿Ya? Entonces Putin dice que Ucrania es un país artificial creado o por Lenin o por Stalin, cada vez dice algo diferente. Entonces nosotros tenemos el derecho a estas tierras, que el gobierno de Ucrania después de Maidán es ilegal, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué van a pensar los norteamericanos que alguna vez era colonia de Inglaterra? Se sublevaron, formaron un estado independiente. Entonces, con esta lógica podemos decir que, perdón, los Estados Unidos en el siglo IX o en el siglo XV no existía. Entonces Inglaterra puede decir, mira, señores, esas son nuestras tierras. Sí. Pero es absurdo discutir esto. Ya lo creo. Ha sido muy esclarecedora, como siempre, esta conversar con ustedes, Elena. Siempre uno saca mucho provecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Elena Bogush es una destacada historiadora rusa. Nos habló desde Moscú. Claro, la entrevista era para llorar o para reír. Optaron por reír. Sí. En fin. 10:35. Las noticias de este momento. En Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, ante un renovado escrutinio sobre su edad, el presidente Biden se hizo de una forma de llegar a los votantes más jóvenes escépticos. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? TikTok. Anunció la nueva cuenta de su campaña con un video con la temática del Super Bowl, en el que respondió preguntas sobre el fútbol, este fútbol americano. Decidió entre el juego y los comerciales, Mama Kelsey, sobre Travis y Jason, y bromeó sobre las teorías de conspiración de derecha en torno a la figura de Taylor Swift. Esto a pesar de las preocupaciones de seguridad nacional de la administración suya sobre la aplicación de video TikTok. Una nueva encuesta, por cierto, César, de ABC Ipsos, realizada después del informe de Hoare, encontró que el 86% de los estadounidenses cree que Biden es demasiado mayor para cumplir otro mandato, mientras que el 62% dijo lo mismo del expresidente Trump, que es menos de 4 años más joven que el presidente Biden. Biden en TikTok. Bueno. Que Biden. Son las 10:37 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Roma, donde está el periodista Sergio Mora. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos. No te estoy escuchando, Sergio. Tienes que quitarle el mute a esto. A ver, mientras Sergio logra conectarse, es bueno hablar de los políticos. Los políticos dicen una cosa y después entienden, una vez que están en el poder, cambian. Alguien se molestó porque
la gente reconociera la hidalguía de el presidente Boric al darle como lo merecía Piñera, pues los funerales de Estado a Piñera y las palabras tan nobles que dijo. Él antes, cuando era en las revueltas y manifestaba contra Piñera, lo llamaba piraña. Sí, lo llamaba piraña y ahora lo llama señor presidente Piñera, porque ya él es presidente. Milei al Papa Francisco lo llamaba imbécil y otras linduras le dijo. Y ayer domingo se abrazaron, luego de haberle dicho imbécil. No, además se intercambiaron regalos en el día de hoy, en la visita que tuvo Milei en el Vaticano. Alfajores por un lado, medallas por otro. Total, ha sido una reunión muy interesante. Estamos esperando que Sergio Mora nos escuche. No sé si nos estás escuchando, Sergio. No nos está escuchando. No. Sergio está allá en Roma y, por supuesto, el tanto corresponsal en Roma, estuvo presente en el encuentro. Esto ocurrió por la canonización de la laica consagrada María Antonia de San José de Paz y Figueroa, conocida como Mamantula, a la que se le reconoce una ardua labor social y religiosa en las tierras argentinas del siglo XVIII, antes de que Argentina se independizara de España. Una información que publica EFE mientras estamos tratando de hacer ya contacto telefónico porque no logramos el contacto en video con Sergio Mora. El presidente argentino Javier Milei abordó en sus reuniones en la Secretaría de Estado Vaticana, tras su encuentro con el Papa Francisco, el programa del nuevo gobierno para enfrentar la crisis económica y del compromiso por la paz entre las naciones. Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, también se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina y el deseo de reforzarlas aún más. Ahora sí tenemos contacto con Dime tú, Sergio. ¿Vamos por Zoom o vamos por teléfono? Estás ya al aire, Sergio, estás por teléfono. Buenos días. Correcto. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos por allí. Sergio, ¿cómo estuvo el encuentro entre Milei y el Papa Francisco? El encuentro estuvo comenzando por ayer en el primer encuentro que fue durante la misa, muy caluroso. Milei rompió el protocolo al final de la misa y prácticamente se abalanzó delante del Papa Francisco, le dio un abrazo y bueno, fue la foto, creo que dio la vuelta de todo el mundo. En cambio hoy, bueno, ya era la visita oficial en el Vaticano, fue un tiempo récord porque fue una hora prácticamente, y después otra hora y pico con el secretario de Estado Parolin, o sea, el número 2 del Vaticano, y el ministro de Exteriores, hablando todos en español. O sea, en todo fueron 2 horas y media de que estuvo en el Vaticano. El encuentro con Francisco claramente fue un encuentro a puertas cerradas, no se supo mucho, se supo los regalos que intercambiaron, entre los cuales Milei le regaló una caja de alfajores, tan de dulce de leche, tanto para cambiar, y una imagen, inclusive un documento, una copia de un documento histórico. Milei, yo creo que solo con la foto de ayer en el Vaticano abrazando el Papa, ya se pagó el viaje, porque indudablemente no se sabía cuál iba a ser la reacción. Sabemos que Milei había criticado fuertemente al Papa, que había dicho que era el mal sobre la tierra. Indudablemente el Papa ya antes había dicho que lo que se dice en campaña electoral no hay que tomarlo muy en cuenta, y por eso creo que el encuentro fue muy positivo, sobre todo del lado humano, aunque las visiones que tienen son un poco diversas. Pero muy interesante, la foto no solo fue un abrazo cálido, sino intercambio de sonrisas. El Papa nunca se dio por aludido por las palabras de Milei. Y esto... sí, adelante, Sergio.
Sí, no, el Papa delante de las palabras de Milei, esas pesadas, el Papa dijo, bueno, eso era en campaña electoral, dando a entender que él entendía, o sea, que no se la había tomado en serio. Y después el hecho de que haya hablado una hora con él, no significa de que, digamos, él esté de acuerdo políticamente. Se dice que normalmente el médico tarda más con el paciente más complicado, tanto para entender, porque aparte del lado político hay todo un lado humano de Milei que también no es simple. Ya lo creo. Pero muy positivo para ambos que haya sido así el encuentro, ¿verdad? Sí, después también con la misa de canonización de la primera santa argentina en la Basílica de San Pedro, un evento muy especial para Argentina. Le han invitado varias veces, inclusive ahora Milei, al Papa a que vaya. Yo tengo mis dudas de que quiera ir. Si hubiera querido ya lo hubiera hecho antes. Sí. Después, claramente las visiones, aquí no se habló de visión política, sí probablemente de una visión más humana de lo que tiene, sí quizás de lo que tiene que ser la política, una visión más humana. Muy bien. Sergio, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Felicidades. Gracias. Sergio mora desde la ciudad de Roma, ciudad del Vaticano, hay que aclarar. 10:44, una pequeña pausa. Una venezolana se alzó con el Goya en el día de ayer y con ella conversamos al regreso. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos a Valencia, la Valencia mediterránea, donde está Claudia Pinto Emperador, a quien hay que aplaudir de pie luego de haber levantado el Goya por su documental Mientras seas tú. Querida Claudia, cada vez que te entrevisto son por maravillosas noticias. Te felicito nuevamente. Muchas gracias, César. Es una alegría hablar contigo. De vez en cuando, pero siempre para buenas noticias. Sí, señor. Además que te dan el premio cuando estás de cumpleaños. ¿Qué te parece? Bueno. Eso sí que es un regalo. Yo digo, si hubiera escrito un guión soñado, no hubiera salido tan bien, la verdad. La realidad suele tener esos detalles, sí. El que diagrama allá arriba lo hace muy bien. A ver, estás hablando de un documental muy crudo sobre el Alzheimer. Y nada menos que una figura muy conocida en España, como lo es Carmen Elías. Háblanos de ella y de cómo concebiste la película. Mira, Carmen la conoces porque es la protagonista de La distancia más larga, aquella película que yo rodé hace 12 años en la Gran Sabana. Es la actriz que hizo ese personaje de esa mujer que se quería morir en la cima del Roraima y que sabía que tenía una enfermedad terminal y que se despedía de la vida, ¿no? Se iba un poco despidiendo de todo. Con esa misma actriz, gran amiga después de esto, rodé Las consecuencias, que es mi segunda película, y cuando estaba rodando con ella Las consecuencias, me di cuenta de que algo estaba pasando porque no había manera de que ella pudiese decir el texto bien. Y no es miedo escénico, ni era una actriz que se olvidaba del texto, sino que realmente era que estaba pasando algo porque las palabras salían de una manera muy desordenada y ella no se daba cuenta de que eso estaba siendo así. Yo tenía la cámara grabando y a partir de ahí pues se hizo las pruebas y el diagnóstico fue Alzheimer. Entonces, pues surgió la idea un poco entre las dos de una manera muy inesperada, muy improvisada, muy espontánea de empezar a grabar, no con intenciones de hacer una película para nadie, sino para nosotras, para guardar su imagen de alguna manera a través del cine. Y pues cuando ella lo hizo público, aquí en España, pues decidimos que la película también fuera pública. Y desde entonces, pues la verdad es que el recibimiento de la película ha sido increíble. Hemos ganado el premio Gaudí, hemos ganado el Goya el sábado. La película está en cartelera, nos está yendo muy bien, estamos muy contentos y sobre todo porque es una película que invita a celebrar la vida, ¿no? A acogerte el presente, el aquí y el ahora. Habla del Alzheimer, pero no es en absoluto una película deprimente ni triste, sino todo lo contrario, es decir, cómo se asume esta realidad y cómo se transforma en algo
luminoso a través del arte, en este caso a través del cine. El título es sumamente sugerente. Mientras seas tú. ¿Por qué esa frase? Mira, yo me di cuenta a lo largo del proceso de realización de la película que ella no se podía contar a sí misma, ¿no? O sea, que había un momento en el que ella tenía una imagen de lo que le estaba pasando, pero que era muy importante que yo también pasara a formar parte del relato, porque creo que el que acompaña, en este caso soy yo, pero también su familia y sus amigos, también tenemos una visión que se complementa mucho con la visión de la persona que está enferma, ¿no? Entonces, es una película que también le regalo yo a ella, ¿no? Y es un acto de decir, mientras seas tú, yo voy a estar contigo, de la misma manera en que su familia y sus amigos lo están. O sea, que pone el acento en los cuidadores también, ¿no? Claro. En los cuidadores y en los que acompañamos un poco esta situación. Es una película, César Miguel, muy abierta. Cuando digo muy abierta me refiero, es una película vivencial, no hay entrevistas, no hablan los expertos del Alzheimer, no habla gente de su trabajo como actriz, es ver cómo una directora y una actriz deciden utilizar el cine para hacer algo que a Carmen le da vida y viene a decir, oye, qué importante es tener un objetivo cuando estás en una situación de vulnerabilidad y qué importante es estar acompañados. Qué bien. No pudo acompañarte en la entrega del premio. Bueno, lo del Gaudí sí estuvo, porque era en Barcelona y pudo estar conmigo. En el del Goya fue más difícil porque era en Valladolid. Y la verdad es que para ella viajar empieza a ser ya un poco complicado. Son días, sales muy pronto desde Barcelona, Madrid, Valladolid, llegas, maquillaje, peluquería, alfombra roja, premios, gala, fiesta. O sea, era un poco demasiado para la situación en la que ella se encuentra ahora mismo. Y fue una decisión tomada un poco conjuntamente y al final es, mira, tú estás en la película. Y todo el mundo sabe que tú estás en la película, con lo cual no vino, pero bueno, estuvo presente siempre a lo largo de la gala y está recibiendo, está dando entrevistas, porque ella es muy consciente de lo que está pasando. Esa era una de las cosas que quería, ¿no? No hacer una película después, cuando ya no estuviese o no fuera consciente, sino que ella pueda disfrutar también de todo esto, porque yo creo que es una historia de amor esto que estamos haciendo. O sea, realmente eso es darle la vuelta, ¿no? Sí. ¿Cuándo la podemos ver fuera de España? Pues mira, la película ahora se está estrenando en España. El Filmax, que nos lleva todo el tema de ventas y todo esto, está intentando mover la película y bueno, todavía no os puedo decir exactamente cuándo, pero entiendo que muy pronto. Confío en que se podrá ver en Venezuela también y que pueda entrar en alguna plataforma a nivel mundial y que también se pueda ver, tanto en salas como en plataformas. Sí. Es una peli que estamos intentando que se vea en el cine, porque nos parece importante. Es un documental, pero es una película, yo le digo, prefiero decirle de no ficción, porque está bastante lejos a un reportaje, o sea, no es una película para ver necesariamente en la televisión o en las plataformas, ¿no? No, y el streaming ha ayudado mucho al arte del documental, ¿no? Sin duda. Porque ahora es frecuente sentarse a ver documentales, antes era una rareza. Mira, Claudia, de verdad, enhorabuena, te felicito, recibe todo el cariño, el aplauso nuestro de todos. Porque qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Muchas gracias. Yo con Venezuela en el corazón y siempre con muchas ganas de trasladarse, que ha salido en los medios y bueno, lástima no poder verlos, pero me lo han contado y me hace mucha ilusión, la verdad. Un placer hablar contigo. Igual, Claudia. Como siempre. Besos. Hasta muy pronto. Claudia Pinto Emperador, quien se alzó con el Goya, con el documental Mientras seas tú. Tiene mucho tiempo en España, ya está hablando. César Girón era torero maracayero y uno lo oye y parecía andaluz. En fin, muy bien. Y ya para cerrar, anoche tuvimos ese evento mayúsculo que fue el Super Bowl. Vamos a conversar ahora con Pablo García Escorihuela. Es el productor de deportes de CNN en español aquí en Miami. Pablo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Todo un placer, César. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos dices del Super Bowl de anoche? Yo no sé mucho del fútbol americano, pero me pareció un juegazo, ¿no? Sí, la verdad es que fue de los mejores Super Bowls de los últimos años, César, con esta victoria 25-22 de los jefes, de los Chiefs de Kansas City sobre los 49ers de San Francisco en la reedición de aquel partido
de 2020, que si recordamos fue llamado, por decirlo de alguna forma, la clausura de la humanidad, porque fue justamente antes de la pandemia, ¿no? El partido que digamos, fue el último recuerdo, ¿no? Antes de aquellos eventos. Bueno, pero entrando en materia en lo que ocurrió ayer, un partido extraordinario, una nueva demostración del ataque de los jefes de Kansas City comandados por Patrick Mahomes, que están armando una verdadera dinastía dentro de la NFL. Ya son 3 títulos en los últimos 5 años. Han llegado además a 4 supertazones en ese periodo. Y la verdad, César, es que Mahomes ha demostrado sus capacidades como atleta del mejor nivel posible, de los mejores del mundo, de hecho, comparable a Lionel Messi, comparable a leyendas como Michael Jordan, a Kobe Bryant, quizás, porque estamos hablando de un atleta capaz de marcar diferencias con su sola presencia y con la entereza, con el temple que tiene a la hora de asumir los retos, sobre todo cuando se le ponen las cosas difíciles. Los 3 Super Bowls que han ganado, de hecho, los ha logrado viniendo de atrás, sacando resultados adversos. Perdía por 10 ayer, antes de terminar la primera mitad, y volvió nuevamente a ganar el partido. Tiene 28 años. Exactamente. ¿Cuánto más en este tipo de deporte puede Mahomes estar así a plenitud? Considerando la posición en la que juega, que es la del mariscal de campo, que si bien es cierto tiene desgaste, porque el fútbol americano es un deporte de contacto, los mariscales de campo suelen ser jugadores que tienen carreras largas, que pueden ser longevos. De hecho, Tom Brady llegó a jugar hasta los 45, 46 años. Estamos hablando de un jugador, Brady en este caso, que logró 7 Super Bowls, que tiene más Super Bowls de hecho que cualquier equipo en la liga. Ese es el tamaño del legado de Brady, y que a su edad, a los 27 años, tenía 3 ya en su bolsillo. Hoy Mahomes está en el mismo camino. Tiene 28 años, ganó su 3er Super Bowl, y puede durar muchos años en esta hegemonía con los jefes de Kansas City en la liga, seguramente. Qué bien. Bueno, Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. El placer es todo mío, César Miguel, un gusto. Gracias. Pablo García Escorihuela, productor de deportes de CNN en español. 10:57. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.